Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener una nueva clase de operador en adicciones. Esta tendrá que ver con hogares incontinentes. Es un poco la continuación de la clase que hemos visto, la segunda clase que hemos visto, y tiene que ver con precisamente los hogares que no pueden llegar a contener a esas personas que proyectan en un futuro esa adicción, eh, la posibilidad de poder llegar a generar una adicción en el futuro. Posibilidades que son muy propias, muy firmes. No quiere decir que haya hogares incontinentes por el cual todas las personas han llegado a tener un grado importante de consumo, pero sí estadísticamente podemos hablar que los hogares incontinentes, la familia, una madre sobreprotectora inclusive, eh, han propiciado, inclusive hasta involuntariamente, la posibilidad de que haya personas que adquieran una adicción en el futuro. Por ese motivo, y como hablábamos vez pasada, es tan importante esa primera socialización que se genera después de ese alumbramiento que significa la llegada al mundo de ese niño o niña. La llegada al mundo de un niño siempre eh, va a estar rodeada de ciertas expectativas, pero no siempre ese niño o niña que llega al mundo en ese alumbramiento realmente va a lograr tener un amparo familiar, un amparo maternal, un amparo parental y un amparo posterior social. En muchos casos ese niño o niña nacen en el desamparo, precisamente. Esa socialización primaria que empieza con la familia a partir del afecto de la madre, de los límites que puede poner en la función paterna el padre luego, no existen. Y sí empieza a generarse una socialización primaria en la calle en muchos casos. Esto sobre todo cuando hablamos de los conocidos hogares que, bueno, no me gusta mucho hablar de lo que es marginalidad, pero bueno, hogares denominados por autores como marginales. O sea que tienen necesidades básicas realmente insatisfechas, problemas en sus casas que ya vienen de relaciones vinculares, problemas que tienen que ver con lo edilicio. No hay, es una casa muy precaria, habitan en condiciones realmente precarias, sin cloaca, sin asfalto, sin posibilidad de poder alimentarse como corresponde. Entonces esto hace un caldo de cultivo que, por lo cual, eh, termina en la fuga de esos chicos o huida de esos chicos de la casa para buscar podríamos decir que alguien que se va de la casa busca un porvenir o un camino propio, pero lamentablemente está en un desamparo que tiene que ver con ese contexto familiar y va a continuar con un desamparo en el contexto social, ¿sí? Salvo que ciertas esferas del Estado puedan llegar a contener a esos niños o niñas en determinado momento, en ciertos hogares. Pero en la estadística, nuevamente lo digo, marca lo contrario, ¿no? Marca una proyección hacia el consumo de sustancias o realmente llegar prácticamente a tener una vida realmente muy complicada para esos chicos. Pequeños, desde pequeños, luego preadolescentes, adolescentes, y hemos tenido muchas dificultades en nuestra sociedad argentina respecto de este punto, donde muchos menores han delinquido y muchos delinquen precisamente para obtener, en cierta forma, ese, ese placer o esa evasión que significa poder drogarse, ¿sí? Porque va a suplantar lo que nunca realmente tuvieron, esa relación afectiva o una buena socialización primaria. Cuando hablamos de abandono parental, ahora vamos a hablar, pero antes de decir lo del abandono parental,
que no solamente en esferas sociales bajas o denominadas marginales, con necesidades básicas insatisfechas, pasa el consumo de sustancias. Obviamente que en esferas altas también. Lo que pasa es que en las esferas altas quizás hay como algo más de un guardar apariencias quizás diferente. Cuando hablamos del abandono parental, obviamente que no va a reconocer clases sociales. Por un lado podemos decir que ante las necesidades básicas insatisfechas hay madres o padres que hacen lo posible para llevar el sustento alimenticio a la casa, pero obviamente que hay un abandono de parte de esos niños o niñas que se van criando como pueden, lamentablemente, y es como más descarnado, ¿no? Cuando hay indigencia. De la parte de lo que es una clase social quizá media alta o alta, bueno, hay abandono parental también, obviamente, en clases más pudientes, pero está como más cubierta, quizás porque haya un dinero necesario en ese caso como para poder asistir en determinado momento a esos niños o niñas sin ningún tipo quizás de posibilidad de lazo afectivo profundo, pero poner una persona, por ejemplo, que quede a cargo y para ellos es suficiente, aunque para ese niño o niña no lo va a hacer, porque la madre o el padre son insustituibles, o quien oficia de madre y padre, ¿no? Porque en muchos casos pueden ser madres y padres biológicos, en cierta forma hay personas que se ocupan de ser padre y madre, que no lo han sido biológicos, pero cumplen un rol, el mismo rol, en el caso de adopciones, etc. O sea que es muy descarnado para la clase social indigente y mucho más cubierto para una clase social pudiente ese abandono parental. Quizás acá podemos hablar de los medios, ¿no? De comunicación, que muchas veces en forma muy descarnada, muy cruel, por las imágenes que presenta, por ejemplo, la televisión, nos muestra realmente casos que son desesperantes, ¿no? Casos donde en ese seno familiar, donde hay tanta carencia, hay abusos muy importantes, abusos de algún tío con alguna nena, algún nene, y es realmente muy descarnado. En el caso de clases sociales altas no quiere decir que no puede llegar a haber abusos, obviamente. Eh, Atraviesa todo tipo de clases sociales, pero es como que está más cubierto, o sea, siempre hay alguna posibilidad quizás eh, de tratar de que se guarden esas apariencias, pero no quiere decir que no haya abusos y que esa carencia afectiva que tanto para una clase social como para otra existe y que atraviesa todas las clases sociales, eh, no se ponga de manifiesto en las diferentes familias. Si hay carencia afectiva, la carencia afectiva es para todos los niños y no importa la clase social, ¿sí? Hay familia, obviamente que las familias trabajadoras, ambos padres en esta sociedad compleja que vivimos tienen que trabajar. Este trabajo hace que haya un abandono hasta involuntario, poner alguna abuela o alguien, o si hay algún dinero que se pueda poner alguna persona que se ocupe de ese niño o niña. Pero bueno, el lazo afectivo empieza a ser un poquito más devaluado, en cierta forma, entre comillas. Más devaluado, más desvirtuado, ¿sí? Imagínense que dos padres que trabajan porque necesitan proveer de alimentos, pero también de ropa, eh, en cierta forma, de algunas otras cosas que necesita esos pequeños. Y se complica mucho poder profundizar un lazo bien afectivo. Llegar a la casa, por ejemplo, y de repente dar la posibilidad de eh, jugar, emprender cosas junto con
con ese niño o niña, hacerlos participar de algo que se genera en forma creativa de parte de los padres. Y esto no surge a menudo. A menudo la mente puesta en tratar de lograr un dinero disponible en el trabajo para poder subsistir es mucho más importante quizás, o por lo menos lo ven como mucho más importante que poder generar un lazo afectivo mucho más profundo con esos chicos. A veces por falta inclusive de energía vital, ¿no? Para poder de repente dar esa posibilidad. Un gran trabajador, y de repente me acuerdo ahora, para no tener ese abandono, ¿no? Recuerdo, para los que son un poco más grandes se van a acordar, un gran cómico como Pepe Biondi. Bueno, él había pasado muchos problemas junto con su familia, de muchas necesidades, la madre lo manda a trabajar a un circo donde le pegan muchísimo para que logre hacer las piruetas que corresponde y trabaje como querían la gente despiadada de ese circo. Y bueno, la pasó muy mal en la infancia, tuvo una infancia muy infeliz. Él siempre reconoce a esa madre como una madre que intentó darle una garantía de supervivencia, por lo menos en cuanto a la alimentación, por lo menos ahí iba a tener un alimento para poder consumir, y por eso lo mandó ahí a ese circo, sin saber que podía llegar a tener graves inconvenientes. Pepe Biondi, recuerdo siempre cuando rastreo su historia personal, siempre habla de esto, ¿no? Reivindica a la madre en ese sentido, como que no tiene ningún tipo de revancha en el sentido de lo mal que lo pasó en la infancia. Tenía muchos hermanos y bueno, logra entender por qué la madre lo envía a ese circo. Pero cuando tuvo una hija, y a pesar de su gran trabajo por las noches y sin dormir, porque hacía trasnoche en un teatro, y bueno, él a la mañana, 8 de la mañana, agarraba a la hija, iban a una plaza a jugar. ¿Por qué? Y porque él tenía mucha pena por el niño que había sido. Entonces no quería que bajo ningún punto de vista esa niña, su hija, pasara por lo mismo o no tuviera la oportunidad de que un padre estuviera afianzando su amor hacia ella. Y eso lo hacía aunque se muriera de sueño, pero igual anteponía cualquier cosa para poder estar junto con ella. Porque esos momentos son esos. La infancia es ese momento tan importante en la vida de todos, que va a prácticamente a producir o a proyectar un montón de cosas para bien o para mal en el futuro. En familias, bueno, como decíamos, marginales, se subsiste en el día a día, donde hay ese desamparo, el abuso, el consumo que es por evasión y por placer, ese consumo de sustancias que en muchos casos se da con el tema del paco en los lugares más carenciados, el paco a bajo precio, los residuos de la cocaína que se genera con el paco, ya lo vamos a ver, la pasta base. Es lo que consumen y prácticamente generan una autodestrucción enorme en muy pocos meses, ¿sí? En el sentido cerebral. Es muy, muy letal. Bueno, pero para conseguir, ¿cómo se hace? Robo, obviamente, robo. Muchas veces lo hemos visto por televisión, este tipo de cómo roban un montón de menores. También, bueno, chicas que se prostituyen para conseguir ese dinero que les dé la posibilidad de consumir, la corrupción y el homicidio, matar a un otro por lograr esa satisfacción inmediata que necesitan a través, en este caso, básicamente del paco, pero bueno, hay otras sustancias que también imperan en las capas más carenciadas. ¿Por qué entonces se puede llegar a esas actividades delictivas? Porque se necesita ese consumo tan importante para ellos, que es el paco, que es tan adictivo. Las drogas para el paco, obviamente,
para conseguir el Paco, para anular precisamente el hambre. En un momento dado lo van a hacer obviamente por placer, lo que sienten, pero es una evasión también a las circunstancias que están viviendo y es para anular precisamente el hambre como punto importante, ¿no? Ante una falta de calor de hogar, una falta de educación, la falta de alimentación, falta de trabajo, inclusive en muchos casos de los padres que no tienen realmente el trabajo y que ya en un momento dado llegan a claudicar, ¿no? Las energías de una persona pueden ser muy grandes, pero en un momento dado hay personas que obviamente terminan claudicando por esa familia que tanto necesitan levantar y generar algo importante en ellos. Bueno, esas actividades delictivas obviamente atentan contra la misma sociedad de consumo. Estamos dentro de una sociedad de consumo, de oferta y de demanda. Y la actividad delictiva, al fin y al cabo, porque en muchos casos no hay muchas medidas realmente importantes que se tomen a través del Estado, y por lo tanto estas mismas personas atentan contra la misma sociedad de consumo finalmente, porque se vuelve como una especie, ese consumo que se realiza en esta sociedad de mercado, el consumo respecto de la sustancia termina siendo termina generando un grado de inseguridad social enorme. ¿Por qué? Y bueno, ya lo dijimos, por el robo, por la prostitución que se manifiesta acabadamente, por los homicidios que se producen, por lograr conseguir esas sustancias. Y cuando hablamos de droga, obviamente también hablamos de bandas criminales que están por detrás, ¿no? Pero acá hablamos de aquellos niños y niñas que van metiéndose en este terreno lamentable, por el cual termina en muchos casos muy mal la historia, salvo que haya personas que toquen fondo y que puedan de repente rehabilitarse, ¿no? Pero tiene que ser también por motus propios. ¿Qué pasa con la madre? La madre cuando hay escasez afectiva. ¿Por qué puede haber una madre con escasez afectiva? O la forma en que da afecto es tan a cuentagotas. Bueno, uno puede ser que ese niño o niña no haya tenido madre o haya muerto la madre, que es realmente penoso, o que la madre esté muy enferma y por ese motivo no pueda dar ese cariño, ese amor, ese sentido de responsabilidad en los niños. También porque esas madres pueden estar ejerciendo un duelo que puede no ser muy saludable para ella, y por lo tanto está tan inmiscuida en ese duelo que no ven otra cosa que el mismo. Por exigencias, obviamente, también por de repente una persona que trabaja cama adentro, por mucho trabajo que tienen y no hay tiempo que se le dedique o se le pueda dedicar realmente a ese niño o niña. Por falta de deseo, porque nació ese niño, pero como madre no hay deseo, porque quizás no lo hubo nunca, o porque quizás también es la forma que la criaron a ella, en una situación, vínculos fríos, ¿no? Muy calculados, muy de marcar a rajatabla que hay que cumplir órdenes o obedecer y nada más, y prácticamente se hacen vínculos muy formales madre e hijo o hija. Por lo tanto, el hijo va a tener esa dependencia que tiene el hijo con la madre, va a ser obviamente insatisfecho. Y se inscribe eso en el psiquismo. El niño o niña, obviamente que lo percibe, se inscribe en ese psiquismo, y ese no amor de la madre, obviamente que lo va a llevar consigo, porque lo va percibiendo desde muy pequeño. En algún caso puede llegar a ser molesto producto de realización parental. Y bueno, ¿por qué motivo esto? Y porque era un hijo que esa pareja, o una pareja que se armó en un momento dado en forma improvisada, no sin mucho amor, pero bueno, era una pareja que salían y terminó teniendo un hijo, pero no era deseado, y después
no quieren saber nada de poder, de estar en un estado mental de crianza, ¿no? La propensión a entablar, ese hijo va a tener una propensión a entablar un vínculo adictivo en el futuro, ¿sí? Porque hay carencias y se necesita elevar la autoestima de esa carencia, de esa parte que no fue tomado en cuenta, o sea, no hubo una valoración de parte con respecto a él, y si no hubo valoración, obviamente tiene una autoestima baja. La elevación de tu autoestima, esa omnipotencia, esa recreación de esa omnipotencia del niño, que siempre la tienen, recuerden que ya tenemos a un niño o niña cuando nace que son muy, obviamente, narcisistas, porque la teta de la mamá es de él, obviamente, territorio de él, y así va generando un espacio transicional con un objeto y posteriormente logra tener su autonomía, que en este caso, bueno, cuando hay sobreprotección materna, esa autonomía empieza a ser totalmente esmerilada, ¿no? Y empieza a perder precisamente la posibilidad de ser, de generar una propia personalidad, una propia identidad. La propensión entonces a entablar vínculo adictivo, ¿con qué va a ser? Y obviamente va a ser en el futuro con el trabajo, trabajando a destajo, un adicto al trabajo, un adicto al sexo, un adicto al alcohol, al tabaco, bueno, a juegos, a las compras, o a drogas ilegales, por ejemplo, como la cocaína, la marihuana, etc. Esa es la forma, cuando se recrea esa sensación de omnipotencia, es cuando se supera la sensación de vacío. ¿Y la sensación de vacío cuándo empezó? Y empezó con esa carencia afectiva. La carencia afectiva provocó de que haya una sensación de vacío interno, ¿sí? Vacío existencial, ¿sí? El desamor, fíjense ustedes, yo acá tengo un ejemplo, que ustedes lo van a tener también, el desamor de padres, ¿no? Una joven, el ejemplo de una madre que cuando, bueno, el autor nos cita un ejemplo de que van a terapia, ¿no? El joven de 25 años, adicto a la cocaína. Cuando era chico, el desamor de la madre era tal, vamos a poner, tenía un marido que era golpeador, era alcohólico, que de alguna forma quería, esto es un caso extremo de hogar incontinente, ¿no? Por el lado del padre, bueno, no existe, es los límites que puede poner y los valores o lo que está generando es algo muy nocivo, como es la adicción propia a la cocaína o al alcoholismo. Y el golpear a la madre, cosa que manifiesta una situación muy fea para ese niño o niña que lo está viendo. ¿Qué hizo la madre entonces? Finalmente es un desamor de padres, pero ese desamor de padres va muy atado a que esa madre ha tenido ese vínculo y el fruto con esa persona que la golpea termina siendo, termina decidiendo ella matarlos, cometer filicidio. Por lo tanto, casi ahoga en un canal cercano a la casa a los dos chicos, a el joven de 25 años y un poquito menor era su hermano, donde va y los intenta ahogar con unas bolsas y son rescatados por un tío que les salva la vida. Y hoy en día, ya el autor nos señala que a los 25 años venía a hacer terapia precisamente porque es adicto a la cocaína. Fíjense ustedes, esa carencia afectiva inicial, todos los vacíos y todo lo que venimos hablando, ¿no? Todas esas carencias generan esa proyección a esa adicción. El lazo hacia sus hijos finalmente termina no teniendo obviamente amor, en un propósito filicida, querer matar a los hijos, precisamente también, esto es subjetivo, porque va atado a lo que es el marido golpeador. Es una forma de sacarse de encima el fruto que tuvo con ese marido golpeador. Este es un caso extremo, obviamente, de lo que es un hogar incontinente, ¿sí?
pero para que quede bastante claro, con un caso que lo llevamos al extremo. ¿Qué pasa con las madres demasiado presentes? Que ya algo habíamos hablado. Este es un serio obstáculo, obviamente, para el desarrollo infantil. El amor narcisista materno, el amor narcisista materno, el que necesita idealizar a ese niño o niña permanentemente para propósitos propios. Amar al otro sin dejar de funcionar como parte de ella. ¿Sí? No dejan que prácticamente ese hijo se destete, como pasa en el alumbramiento. No deja finalmente que haga esa transición rumbo a lo que decíamos recién, para ganar esa autonomía, para ganar la posibilidad de ser. Porque al fin y al cabo, no tiene que ser el hijo o hija, no tiene que ser a semejanza, no tiene que salir a semejanza de la madre o del padre. Es un producto del padre y de la madre, que le van a brindar esa socialización primaria, lo van a mandar a la escuela, va a generar su socialización secundaria, pero hay que tener en claro que el ser humano es único y repetible, por lo tanto va a tener gustos, va a tener un montón de elecciones que van a ser propias, y no podemos estar en las elecciones propias de esa persona que es otro ser, no es la prolongación nuestra. Sí, en el sentido biológico de ser el fruto de nosotros como padres, pero no en el sentido de las elecciones que va a querer ese chico o chica cuando ya crece. Los hijos suelen ser lo que ellos no pudieron ser en sus vidas. Bueno, esto lo habrán escuchado muchísimo, hay una idealización. Aquel que no pudo ser ingeniero, no pudo ser arquitecto, no pudo ser doctor, no pudo ser, no sé, chofer de colectivo, lo que sea, no pudo ser una persona, no sé, una mucama, una enfermera, lo que sea en cuanto a roles sociales de trabajo, ¿no? Y quieren que los chicos sean lo que ellos no pudieron ser, qué sé yo, futbolista también, u otro tipo o algún deporte, y quieren que esa persona sea lo que ellos quieren que sea, pero el chico quizás no, es el hijo soñado, pero ellos van a elegir qué quieren ser. Lo peor que se puede hacer es decir, vos vas a hacer esto porque yo te lo digo. No, eso es un autoritarismo, ¿sí? Y esta es un padre y madre demasiado presente. Saboteará a ese hijo cuando se aparte de sus expectativas. Por lo tanto, se coartará muchísimo esas elecciones que tiene. Esta madre, el resultado de esta madre, ¿saben cuál es? Que en el futuro va a haber niños, ya chicos, ¿no? Adolescentes, con enfermedades psicosomáticas, trastornos de alimentación, donde puede generarse alguna obesidad o inclusive alguna anorexia, adicciones propiamente dichas en sus más variadas más variadas temáticas, ¿sí? Como dijimos hoy, adicción al sexo, adicción al juego, adicción a las compras, etc. Los hijos necesitan siempre un espacio necesario para crecer en salud y ser persona. Esto como para decirlo ya casi en definición. Necesitan desear. Todo no se les puede dar. Necesitan tener un deseo por conseguir algo, cosas, ¿sí? Grandes gastos materiales, como pueden lograr gente que tiene dinero, es perjudicial, muy perjudicial. Con la mujer con ese protagonismo cultural que ha logrado, gracias, gracias al cielo, a Dios, realmente la mujer ha logrado un protagonismo cultural que obviamente lo merecía, no tiene por qué estar sumida eh, eh, detrás del hombre o de las necesidades del hombre, sino que como un ser humano tiene también que ganar su protagonismo. Obviamente va a haber un abandono, una sobreprotección intrusiva, ¿sí? En ese protagonismo que logra. Puede haber un abandono, obviamente, porque está más en la calle, en lo social,
y una sobreprotección intrusiva se puede generar. Por un lado el abandono por esa cantidad de trabajo que pueda tener y que abandona sin querer a ese niño o niña, como decíamos hoy. La sobreprotección intrusiva, ¿por qué se puede dar esa sobreprotección intrusiva? Porque para garantizar que todo esté bien, me apego totalmente a mi niño o niña y de acá va a salir como yo digo. Obviamente se necesita desear, el joven, por ejemplo, si un joven se alimenta, por ejemplo, una madre que le da de comer al niño toda la vida, le dio de comer aún sin sentir hambre, pero no, bueno, me cuido para que coma, porque si no, a ver si todavía pasa algo. Tengo miedo de que no se pueda alimentar bien. Bueno, ese joven capaz que se termina siendo obeso, ¿sí? Porque va a comer cuando no tiene hambre, inclusive. Tiene que comer cuando tiene hambre y va a comer de esa forma, aunque no tenga hambre, porque inconscientemente está inculcado ese miedo materno, ¿sí? La madre está en una igualdad de condiciones que una heladera llena de alimentos, al fin y al cabo. Bueno, muchas familias por trabajo se sienten culpables del abandono, tapan con objetos, alimentos, ropas, etcétera, esa culpabilidad que sienten, o sea, que siempre tengan todo disponible. Sí, pero ¿y el lazo afectivo dónde está? No se tiene que transmitir a través nada más que de dinero puesto para comprar cosas, sino que tiene que haber una relación vincular, y una relación vincular cada vez más profunda. Si no, estamos en un problema futuro. Esto es lo que tenemos que entender, que lo que se hace cuando es niño se va a proyectar a futuro. O sea, ¿qué estamos proyectando a futuro para esa persona y para la sociedad misma? Recuerden siempre que hay un alumbramiento, del alumbramiento biológico al alumbramiento social. El alumbramiento biológico cuando nace, pero después hay un alumbramiento social. Todo lo que hicimos hasta que el niño o niña salga a la sociedad es una responsabilidad enorme nuestra, ¿sí? Tenemos un ejemplo de que nos da el autor de una madre con un hijo de 19 años, muy caprichoso, y que a los 14 ya empezaba a fumar marihuana y que nadie sabía hasta que un policía se lo dijo, ¿sí? Porque lo enganchó fumando marihuana por la calle y bueno, fue llamado los padres por este tema. Nunca tuvo límites, siempre lo tuvo todo. Estamos hablando de una madre en el ejercicio de la sobreprotección, por decirlo de alguna forma. La madre estaba totalmente sometida, totalmente, y el mismo chico dijo, yo jamás tuve límites. Hay otro ejemplo que marca a una madre que la abandonó el esposo, y cuando la abandonó el esposo tenía miedo de morirse antes, cuando el chico era chico, y entonces le compró, el chico tenía 7 años, pero le compró ropa hasta los 12 años por miedo a que ella le pasara algo. Fíjense dónde está el miedo materno, ¿no? Le compra ropa hasta los 12 años por si acaso que alguien se haga cargo de él y ya va a tener la ropa correspondiente. El miedo materno, ¿sí? Obviamente que también se van a generar amores y odios, embarazos no deseados, matrimonios desdichados. Generan de que hacia ese chico se le pueda tener ese amor que muchas veces no está bien comprendido como amor, sino como ver a ese niño como una idealización de esa persona, como dijimos hoy, y el odio, porque muchas veces entre las propias parejas no se llevan bien, y quizás ese fruto hace que se culpe a uno o se culpen entre sí por que ese chico no reúne quizás las expectativas que ellos tienen. Entonces se van culpando entre ellos y hacen que el matrimonio sea de repente desdichado. Bueno, estos son hogares incontinentes entonces. Vamos a hablar un poquito en esta última parte de la marihuana, ¿sí? Ya que estuvimos hablando recién de marihuana. ¿Qué pasa con la marihuana? Cuando el consumo es diario y a largo plazo, puede tener efectos adictivos. Si alguien consume ocasionalmente no pasa a mayores,
tiene por qué haber adicción. Ya saben ustedes, cuando es experimental no pasa absolutamente nada. Hay gente que puede probar simplemente un cigarrillo de marihuana y nada más en toda su vida. Una curiosidad porque otros lo hacen para experimentar, pero no pasa absolutamente nada. Pero el consumo diario y a largo plazo, ya cuando es efectivo, puede tener efectos adictivos. Efectos adictivos que puede llegar a pasar al tercer o cuarto día. ¿Sí? Ese tercer o cuarto día eh, va a empezar a ceder, pero de dejar rápido el consumo de marihuana va a aparecer síntomas, ¿sí? Síntomas que, bueno, desaparecen al tercer o cuarto día frecuentemente. Esto va a cada... estamos hablando de una generalidad, pero estamos también hablando de que se da en cierta forma, cada persona es única y repetible. O sea, pero más o menos es 3 o cuarto día se van estos síntomas. Que son la irritabilidad, el insomnio, la inapetencia, o sea, falta de apetito, ansiedad, depresión, agitación. Esto produce el dejar rápido el consumo que se había hecho diario de la marihuana. Cambio de humor, deseo de consumo, craving, ¿sí? Que es el deseo de consumo. Después de una o 2 semanas, obviamente, va desapareciendo esto, ¿sí? Los efectos adictivos, obviamente los síntomas al tercer o cuarto día, aparecen los síntomas que dijimos, y después de 1 o 2 semanas todos estos síntomas que dijimos empiezan a desaparecer, empiezan a desaparecer. Para que quede claro, dejar rápido, aparecen síntomas al tercer o cuarto día. Desaparecen después de 1 o 2 semanas, más o menos, ¿sí? De acuerdo a la persona y al tipo de consumo que haya tenido. Los efectos son variados, psicológicos, ansiedad, bueno, depresión, poco interés en socializar, síntomas esquizofrénicos, reacción psicótica aguda. Acá cuando hablamos de los síntomas esquizofrénicos, reacción psicótica aguda, estamos hablando de que en un momento dado la persona puede hablar sola, como que habla con alguien, ¿sí? Muy típico de lo que es la psicosis. La psicosis ve personas o instala otra realidad. La psicosis es el sustituto de la realidad real, por decirlo de alguna forma, entre comillas, por otra realidad que la genera la propia patología. Esto puede ser transitorio, no tiene por qué quedarse en esto. Síntomas comunes, la tolerancia a la marihuana, se necesita fumar más marihuana para conseguir los mismos efectos. Bueno, esto prácticamente va en todas las drogas, ¿no? Si se tomó algo y se sintió en plenitud, para lograr esa plenitud, una vez que ya se genera la tolerancia orgánica, se necesita consumir más para que se tenga la misma sensación que se tuvo en ese momento, ¿no? Placentera, para que los efectos sean gratificantes. La abstinencia, bueno, el malestar estomacal es uno de los clásicos, ansiedad o depresión en ausencia de ese consumo. El consumo fuera de control, aunque desee reducirlo no puede y hasta lo incremente, ¿sí? El consumo fuera de control, muchas veces aunque desee reducir ese consumo, la persona no quiere fumar más marihuana, muchas veces, la mayoría de las veces, hace un efecto contrario. Cuanto más quiere dejar, más lo incrementa finalmente. Es paradójico. La persona deja de practicar otro tipo de actividades, por ejemplo deporte, que no sea ya el consumo adictivo de la marihuana. Esto cuando ya estamos en el consumo adictivo. Está siempre con consumo. Vamos a ver las pupilas rojas, por ejemplo. Razones para dejar de consumir. Una razón es la psicológica, reducción de la ansiedad y la depresión que se genera cuando la persona no consume, o en un momento dado aparece esto y tiene que consumir para volver otra vez a tapar esta ansiedad y esta depresión que es generada. Físicas, una razón física es sentirse con más energía, obviamente, reducir el riesgo de cáncer de pulmón que existe con respecto a la marihuana, porque como decíamos vez pasada, ahí tiene componentes cancerígenos
tan o iguales que en cuanto a la nicotina y en el tabaquismo. Financiero, bueno, el dinero que se gasta en marihuana se puede gastar en otra cosa que es mucho más productiva. Esto ya tiene que ser una toma de conciencia en este sentido y tener un proyecto prácticamente de vida nuevo, o plantearse la vida de otra manera para ver qué es lo que me puede llegar a producir algo interesante en esta vida. Legales, bueno, se aleja de problemas con la ley, obviamente, ya no va a haber alguien que sienta olor a marihuana o vea esas pupilas rojas y le pida documentos y lo palpe y le encuentre quizás algún cigarrillo de marihuana y se lo lleve preso por tener más allá de la tenencia que le corresponde. O sea, problemas legales lo va a evitar. En cuanto a la rehabilitación, bueno, terapias de grupo, obviamente siempre se hacen terapias de grupo, hay otras personas que también tienen el mismo consumo, o individuales, reconocer y evitar situaciones que desencadenan en la adicción, ¿sí? En este caso tiene mucho que ver también estar con personas que siempre están en el mismo consumo, esta es una de las condiciones que se van a tener, obviamente. Rehabilitación en el régimen interno, en marihuana no es necesario, salvo que tenga alguna patología la persona, como dijimos hoy, se haya instalado una, una psicosis o de repente tenga otra adicción aparte de la marihuana, fumar marihuana, consumir cocaína, entonces sí puede llegar a ser un régimen interno, una comunidad terapéutica cerrada. La terapia conductual se basa en el cambio de comportamientos, se promueven actividades gratificantes, obviamente, para suplir, porque lo terapéutico va a suplir el elemento droga que se consume. La terapia cognitiva, la desestimación de pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos los tenemos todos, nadie, porque no es solamente patrimonio de las personas que consumen, pero todos tenemos siempre algún pensamiento catastrófico, malo, o de repente que nos haga justificar algunos actos. En este caso, se habla mucho de que la única forma de relajarme es cuando fumo marihuana, y esto no es así, es inexacto. No es solamente para relajarse que se fuma marihuana. Se puede relajar la persona de muchas formas y desarticular, desinstalar este pensamiento es muy importante en la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que se da muchísimo, por ejemplo, en niños o niñas autistas, ¿sí? Personas con autismo. El refuerzo comunitario, recompensar por cumplir objetivos de dejar el consumo, ¿sí? De repente una recompensa, un premio, algo que se le pueda dar a la persona si logra, por ejemplo, tener un mes sin consumo de esta sustancia, consumo de marihuana en este caso. Es un refuerzo comunitario se denomina. Y los grupos de autoayuda, que son los modelos de recuperación basados en pasos o fases, que los vamos a ver a lo largo de la cursada. Está el de 12 pasos, etcétera. Otros modelos que tienen que ver con el proceso de desintoxicación que realiza la persona. Grupos entonces de autoayuda. Bueno, esto como clase teórica número 3, entonces, que se denomina hogares incontinentes. Bueno, ustedes mandan entonces va a haber una actividad para que ustedes sigan realizando y yo empezaré a generar las devoluciones correspondientes. Ténganme un poquito de paciencia, pero las devoluciones las van a tener sin dudas en un momento preciso. Van a tener una nueva actividad. Algo que me había quedado en el tintero es respecto de los mitos y realidades, ¿no? Cómo tomar a una persona, toda persona que es adicta es viciosa. Bueno, esto es mentira, porque ahí estaríamos estigmatizando primero a la persona que tiene un consumo tal, de tal sustancia, o
tal actividad o del juego, etc. Bueno, no digamos que es viciosa. Es una persona que tiene una enfermedad, que está enferma, que tiene que recuperarse, ¿sí? Por eso esto es una de las cosas más importantes también que en la cursada tenemos que hacer. Desestigmatizar a la persona consumidora, ¿sí? Para poder llegar a saber cabalmente que primero es persona, después lo que realmente ha realizado, que es ese consumo que cuando la persona genera esa adicción es tan preocupante para esa misma persona, aunque no se dé cuenta en muchos casos, aunque cree dominarlo y no lo puede realizar, y también para la sociedad misma, ¿sí? O sea, para terceros. O sea, tengamos en cuenta esto. Primero, todos somos personas. Después, si hay una patología, una enfermedad, etc. Pero acostumbrémonos con esto porque es prácticamente la base del respeto entre nosotros, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande, sigan cuidándose, se siguen cuidando entonces y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias por la atención dispensada.